Ah, qué lindo, qué emocionante, Fuerte. ¿no? El video sí nos dio ganas de llorar un poquito, pero bueno, es así. Por eso donar órganos tiene que ver con donar vida. Y hoy, 30 de mayo, es el Día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Y bueno, y vamos a meternos más en este tema con esta información, con este tape que preparamos para compartir con ustedes. El 30 de mayo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en homenaje al nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, lo que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. El trasplante de órganos es el reemplazo de un órgano vital enfermo por otro sano y se realiza para tratar ciertas patologías cuando se agotaron todas las alternativas. El Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, es el que impulsa, regula, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante en nuestro país. Todo el marco legal y ético que regula la actividad de procuración y trasplante en la Argentina es muy fuerte, es muy transparente, y esto es lo que le ha permitido a nuestro país tener su liderazgo dentro de todo el mundo, justamente para llevar tranquilidad y ejemplificar en Latinoamérica cómo se realiza el proceso de la donación en el país, cómo se distribuyen los órganos y los tejidos, cómo se asignan y el control que se realiza sobre todos los centros de trasplante y los bancos de tejidos habilitados por el INCUCAI. El proceso de donación se inicia cuando un paciente fallece en una unidad de terapia intensiva de un hospital. Una vez certificada la muerte, se consulta en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación, respetando siempre la voluntad del fallecido. La detección del posible donante es uno de los puntos frágiles de nuestra cadena, y el segundo punto frágil, eslabón frágil, es el consentimiento de la familia. Donar es una decisión libre, desinteresada, altruista y anónima, y todas las personas pueden manifestar su voluntad de hacerlo. En el pool de la cantidad de donaciones y de trasplantes que se realizan en el país, el 30% corresponde a donantes vivos relacionados, generalmente para trasplante renal, en poco porcentaje para parte de hígado, y el resto es donantes fallecidos. También es importante saber que la legislación que existe en Argentina asegura la gratuidad del trasplante, es decir, que cualquier persona puede acceder a este tratamiento, cuente o no con una cobertura médica. Nosotros hoy tenemos en nuestra lista de espera 8.000 pacientes, 3.000 están esperando una córnea para poder ver, y otros casi 5.000 están esperando la donación de un órgano. De estos, el mayor porcentaje esperan riñón, están bajo un tratamiento dialítico, y el resto los otros órganos. Por eso, en el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, recordemos que esta práctica, que salva miles de vidas en todo el mundo, no puede ser posible sin el compromiso de la sociedad. Sin donantes, no hay trasplante. Muy bien, y justamente Ana y la producción de Pura Vida Cada Día preparó una serie de plaquitas para ir compartiendo con la gente. En realidad es la información de último momento, de hoy a las 7:30 de la mañana, de cuántos hay en la lista de espera para recibir un trasplante, y hoy el número a las 7:30 de la mañana era de 7.818 personas. Esta es la fuente es el INCUCAI propiamente dicho. A las 7:30 entonces había 7.818 personas esperando un órgano, y ya sabemos que son varios los órganos que se pueden trasplantar, pero además tenemos los datos de lo que va de 2016. Se trasplantaron 508 órganos de la misma fuente, es la información, provenientes de 204 donantes, es decir, que se duplica por donante la cantidad de órganos, o más, o mucho más en algunos casos, que se pueden donar. Y el último dato este es el porcentaje, la tasa, como se mide, digamos, esto es para los
organismos internacionales para comparar lo que sucede en otros países, de 4.68 donantes por millón de habitantes. Entonces, de esta manera sabemos que, bueno, la Argentina, ahora vamos a preguntarle a los especialistas, pero que la Argentina está bastante bien posicionada dentro de todo, por lo menos para los países de América Latina, respecto de eso. Entonces ahora sí llega el momento de presentar a quienes nos están acompañando hoy en el Living de Pura Vida. Fátima Haynes, hace 2 años recibiste un trasplante bipulmonar de la Fundación Favaloro debido a la enfermedad de fibrosis quística, y hoy llevas adelante una fundación por este tema. Y fue operada justamente por el doctor Alejandro Bertolotti, jefe del Departamento de Trasplante Cardíaco y Pulmonar de la Fundación Favaloro. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, Fátima, ¿cómo ha sido vivir con esto que te tocó? Bueno, buenos días y gracias por la invitación y porque se hagan eco de este tema tan importante para toda la sociedad. Yo recibí un regalo muy preciado y bueno, es el deseo de todos quienes fuimos trasplantados de que esa lista cada vez baje más, claro, y sea menos. Y bueno, desde hace 2 años estoy viviendo una vida plena y feliz que nunca me imaginé que iba a ser así. Disfrutar de las cosas sencillas, de caminar, comer, mirar el cielo, de respirar, que es algo tan sencillo y que a veces las personas no nos damos cuenta, sí, sino cuando atravesamos una situación límite como la que atravesé yo por la fibrosis quística, que bueno, me llevó a estar muy grave y a depender del oxígeno. El último tiempo, bueno, no podía movilizarme sin el oxígeno, no me podía bañar, no podía comer, o comía o respiraba. Y bueno, también fue una decisión muy difícil aceptar la aventura de pasar por lo que sería el trasplante con todos los miedos y dudas que un paciente puede llegar a tener. Pero bueno, todo valió la pena y bueno, gracias al doctor y a Fundación Favaloro. ¿Y usted, doctor, cómo se siente de formar parte de Fundación Favaloro y poder ser parte de estos milagros, ¿no? La verdad que, bueno, en primera instancia es un gran orgullo pertenecer a esa institución por lo que representa desde la medicina argentina, ¿no? Es un médico que ha trascendido las fronteras en muchos sentidos y él siempre fue un doctor Favaloro, me refiero, quien avisoraba el futuro y veía que en los trasplantes había un gran futuro y él puso mucho esfuerzo en que la fundación dedicara gran parte de su actividad a los trasplantes. De hecho, hoy realizamos prácticamente todos los trasplantes de órganos en la fundación. Pero ahí aún en la investigación, ¿no? Recordemos que antes de los trasplantes ya se investigaba mucho en Favaloro. Sí, bueno, son los pilares que tiene la institución, ¿no? La investigación, la docencia y la investigación. Esos son los pilares que él nos dejó como fundamentos para poder trabajar y bueno, poder contar con todo lo necesario, poder contar con ese espíritu de trabajo en equipo que él nos dejó y después recibir de parte de pacientes como Fátima este tipo de agradecimientos, para nosotros es fantástico. Para tener una dimensión más o menos de la cirugía que tuvo Fátima, ¿no? El trasplante bipulmonar. ¿Cuánto tiempo demora y cuántos médicos tiene un equipo que realiza ese tipo de cirugía? En concreto, lo que es el trasplante en sí, son aproximadamente unas 6 o 7 personas trabajando con el paciente en un trasplante y son unas 8 horas más o menos para un trasplante de ambos pulmones. Uno debería contar además que para que se llegue a esa instancia han trabajado muchísimas personas, ¿no? Hoy desde el terapista casi diagnóstico hasta... No, y además hoy festejamos justamente el Día de la Donación y claro, sin donantes no hay trasplantes. Claro, seguro. Todo lo que podamos hacer en la fundación, si no hay un organismo de procuración, si no hay un sistema de procuración organizado, no pasaría todo eso. Así que atrás de eso hay muchísima gente trabajando. Seguro. Doctor, vamos a conocer un poco más acerca de tu historia, Fátima. Lo compartimos con todos. Adelante. Fátima Heinze nació en Entre Ríos y a los 8 años fue diagnosticada con fibrosis quística, una enfermedad hereditaria no contagiosa que afecta al sistema digestivo, perjudicando la absorción de los alimentos, y al sistema respiratorio, produciendo alteraciones que causan una progresiva reducción de la capacidad pulmonar.
A partir del diagnóstico, realizado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Fátima, que hasta entonces había sido tratada como paciente asmática, comenzó a recibir el tratamiento adecuado, nebulizaciones, ejercicios respiratorios, alimentación hipercalórica y otras rutinas que mejoraron significativamente su calidad de vida. Pero la enfermedad no se detenía. Con el paso del tiempo, la salud de la joven empeoraba y ella, consciente del desconocimiento que existía acerca de la fibrosis quística, creó en 2010 la asociación civil Alguien Como Yo, FQ, con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y acercarse a otras personas que la padecieran. El 29 de mayo de ese año ingresó en emergencia nacional para un trasplante bipulmonar. Su estado era muy grave cuando el 7 de junio apareció el órgano compatible y el trasplante se realizó con éxito en la Fundación Favaloro. Ese día, Fátima volvió a nacer. Donar órganos es donar vida. Qué emocionante hacer este repaso y verte ahora tan linda, tan plena, tan saludable. ¿Cómo es hoy tu vida? La verdad que creo que no me alcanzan las palabras para describir mi vida hoy. Me emociona como el día de ayer ver estas imágenes y es un recuerdo que uno nunca más se va a olvidar. Y agradecer sobre todo a esa familia donante que ante la oscuridad y ese dolor pudo ver la luz de dar con el corazón vida a muchas personas y en ella a mí. Volví a renacer en el quirófano de Fundación Favaloro. Confié mucho en el equipo de trasplante de Fundación desde que me contacté con ellos. Luché muchísimo para llegar a Favaloro, porque primero tuve la lucha de mi obra social. Y bueno, y cuando llegué fue una tranquilidad. Y cuando lo vi al doctor Bertolotti entrar a la habitación, cuando fui a hacerme los estudios pre-trasplante, bueno, lo maté a preguntas. Y creo que bueno, eso es fundamental, tener la confianza en el equipo médico y bueno, toda la fe y la esperanza de que siempre lo mejor está por venir. Fátima, ¿conoces la historia de la familia del donante? ¿Conoces algo de lo que pasó? En realidad, bueno, como ustedes saben, y la mayoría está prohibido por ley, sí, conocer la identidad de la familia donante y del receptor. Pero mi caso fue muy conocido, salió en muchos medios y bueno, sí, la familia me contactó, la familia de mi donante, los conozco. Bueno, agradecerles profundamente. ¿Había expresado su deseo de donar en vida a esta persona? Sí. Esto es importante, no era un donante potencial. Doctor, ¿por qué es importante que no se conozca la familia donante o quién es la persona donante? Bueno, hay mucho trasfondo que tiene que ver con lo psicológico, con lo ético. La donación es un hecho altruista y desinteresado y por lo tanto anónimo. Es lo que establece nuestra ley, es lo que en general la gran mayoría de los países establece, si no todos, que debe ser anónimo. El impacto que pueda tener en conocer donante y receptor cuando el donante es alguien que ha fallecido, diferente cuando alguien es donante vivo, ¿no? Esto es obvio. Pero cuando es un donante fallecido, lo que implica el proceso de duelo para la familia que ha perdido a esa persona y el proceso de recuperación y todo lo complejo que implica un trasplante para el receptor, también tiene que superar psicológicamente un montón de dificultades. Puede a veces no ser adecuado, puede a veces interferir en el proceso de duelo, puede interferir en el proceso de recuperación. No siempre las cosas parecen ser como uno imagina, ¿no? Claro. Todavía hay muchos mitos en torno a la donación de órganos y hay gente que supone que si manifiesta su voluntad de donar, si le pasa algo y llega una guardia, no lo van a salvar lo suficiente porque saben que es donante. Tráfico de órganos, hay muchos mitos en torno a la donación de órganos. ¿Podríamos repasarlos para ver qué tan ciertos pueden ser? Sí, hay muchos mitos. El mito del robo de órganos. De la venta. De la venta. Bueno, si vamos a hablar, en realidad en el mundo suceden cosas. No podemos ser tampoco negar lo que está pasando. En determinadas regiones del mundo ha ocurrido el tráfico de órganos. No en nuestro país. Hay una ley bastante exigente y no hay ningún hecho comprobado de tráfico de órganos en nuestro país. Porque además uno se imagina, ¿no? Supongamos que alguien pudiera conseguir un órgano de manera ilegal
por supuesto, porque hay una única lista que es la que maneja el INCUCAI y demás. No es fácil realizar un trasplante, digamos, no es un quirófano clandestino en cualquier lado donde uno puede realizar un trasplante. La complejidad de 8 horas, 7 personas involucradas. Exacto, bueno, ese es el punto en el cual uno intenta explicar que es prácticamente imposible contar con todo un sistema de obtención del órgano, de mantenimiento, de realizar el trasplante, recuperar a un paciente y además inmunosuprimirlo, y todo eso en la clandestinidad. La verdad que es bastante difícil de creer. Sin embargo, en el imaginario existe eso. Sí. Bueno, un poco la idea es, con todas estas acciones que se generan a partir de los organismos de procuración, celebrar hoy el Día de la Donación, un poco en parte es eso, ¿no? Empezar a informar a la población para que pierdan esos miedos. ¿Cuál es la primera creencia, o sea, yendo a lo más real, a lo más concreto, ¿no? ¿Cuál es la primera creencia errónea que pueda tener la población en cuanto a dono o no dono, ¿no? O sea, ¿cuál sería la primera duda que ustedes trabajan para tratar de limpiar un poco las creencias o los mitos que hay alrededor de esto? Hay una gran dificultad, incluso para a veces la comunidad médica también, comprender lo que se llama muerte cerebral. Y a partir de allí es donde obtenemos la mayoría de los órganos para trasplante. La muerte cerebral es un proceso que en realidad es muerte, es la muerte de una persona que se diagnostica mediante métodos o estudios neurológicos y se determina que esa persona ha fallecido. ¿Se podría decir que la persona que va a dar un órgano está mejor diagnosticado de muerte que una persona que no dona? ¿Eso es importante? Sí, hay un diagnóstico más completo. Es fácil comprender cuando la muerte ocurre a partir de la parada cardiorrespiratoria. Es un poco difícil hablar de muerte y todo esto que estamos mencionando, pero es uno de los puntos que más cuesta comprender a veces a la familia, que si se explica correctamente, la verdad es que la familia lo entiende. La sociedad nuestra es una sociedad generosa. Sí. ¿No? Doctor, si una persona muere y dona todos sus órganos, ¿a cuántas personas puede ayudar? ¿Cuánta vida puede dar? Podría ayudar hasta 10 personas. Hasta 10 personas, es muy impresionante. ¿Cuáles son los órganos que se donan, doctor, rápidamente? Y corazón, tejido, ¿no? Pulmones, 1 o 2 receptores para pulmón, hígado, incluso el hígado se puede dividir. 2 o 3 partes, ¿no? El hígado se puede dividir en 2, para 2 receptores pediátricos, por ejemplo, 2 riñones, páncreas, intestino, y después todos los tejidos. Córnea, hueso, piel, válvulas cardíacas. O sea, hay un montón de personas que se pueden... de personas. No solo que mejoran salen del riesgo de muerte, de estar en lista de espera para un órgano, uno está en riesgo de muerte, pero además hay otras personas que, por ejemplo, no están en riesgo de muerte, pero son ciegos. Claro. Y el hecho de un trasplante de córnea les cambia la vida de blanco a negro. Sí, claro. De no ver, pasan a ver. Imagínense lo que es eso. Exactamente. Si hay alguien que todavía duda con respecto a donar o no sus órganos, ¿qué le diría a usted, doctor? En general, las estadísticas muestran que uno quizá esté más en posición de necesitar un órgano que de donar. Eso sí. Y la pregunta que uno se hace en esa instancia es, si uno estuviera en ese lugar, ¿qué pensaría? Si uno estuviera en la necesidad de un órgano. Fátima, ¿vos que estuviste? ¿Qué le dirías al que todavía la duda si donar o no sus órganos? Yo creo que por ahí hay muchas personas que no les tocó de cerca, o con un familiar, o con un amigo, o quizás un vecino, y eso por ahí hace que la gente todavía esté un poco reacia. Pero cuando conoce una historia, como las que se ven habitualmente, creo que puede ponerse un poquito en los zapatos de esa familia y de ese paciente, y en esa incertidumbre de la espera. Y cuando ven el antes y el después de un paciente, está toda la explicación que necesitan y todas las respuestas a esas dudas que tienen, porque realmente le vuelven a dar vida a alguien. Y quiero aclarar algo importante, si mal no tengo entendido, o sea, la fibrosis quística, tal vez el tratamiento final común es el trasplante, ¿no? No hay un tratamiento médico que pueda llegar a solventar lo que hace un trasplante, ¿no? En realidad la fibrosis quística es una enfermedad genética que no tiene cura y no se cura con el trasplante. Lo que hace es mejorar la calidad de vida del paciente y en muchos casos salvarle la vida, como en el mío. Porque bueno, uno llega a ser oxígeno dependiente y ya no puede hacer un montón de cosas. Y bueno, sí, para la mayoría de los pacientes con fibrosis quística el trasplante es
una gran bendición. A pesar de que la enfermedad sigue, siempre digo que es como que la mochila se hace mucho menos pesada. Seguro. Recién, doctor, usted decía que uno tiene más posibilidades de ser receptor que ser donante. ¿Por qué es tan complicado ser donante? Explíquenos en qué condiciones uno puede convertirse en donante. Bueno, en primero hay que comprender que cuando uno dice, bueno, para que haya trasplantes tiene que fallecer alguien, en realidad es al revés, las personas fallecen. Sí, claro. Muertes hay, existen, y no todos los que fallecen pueden donar sus órganos. Exacto. Tienen que tener determinadas condiciones muy especiales. El porcentaje de los potenciales donantes a partir de la cantidad de personas fallecidas es muy, muy pequeño, porque tienen que tener sus órganos en condiciones adecuadas, tiene que ocurrir el proceso dentro de un sistema sanitario, recibir la atención adecuada. O sea, no es tan sencillo. Y la clave está entonces en el momento en el que está atendida esa persona y se le pregunta a la familia, ¿no? Porque en definitiva la última palabra la tiene la familia de esa persona que fallece, ¿no? El momento clave es ese. No es tan así. En realidad la ley se modificó en el año 2006, Sí, por el cual todos somos presuntos donantes. Entonces, en realidad lo que uno le pregunta a la familia no es si quiere donar o no, le pregunta si la persona que falleció quería donar, que es diferente. ¿Cuál era la voluntad de la persona que acaba de fallecer? No cuál es la voluntad del familiar. Okay. Es bastante diferente. Principalmente porque hay formularios que se pueden dejar en INCUCAI, hay Sí. formularios que uno puede realmente completar y dejar bien registrado tu voluntad de donación, ¿no? Exacto. Y, aunque uno no la dejara, se presume que uno Seguro. es donante. Y uno además tiene que también manifestarse por la negativa si no quiere. Pero el hecho de manifestarse a favor, sin duda facilita mucho, facilita sobre todo al familiar, porque el familiar tiene que dar testimonio de lo que uno pensaba, y a lo mejor no lo tiene claro, pero si alguien le dice, mire, él había dejado su testimonio, Sí. entonces esa persona Hay un consenso. va a decir, ok, eso era lo que mi familiar quería, vamos a respetar eso. Perfecto. Gracias, doctor Bertolotti. Gracias, Muchas gracias. Fátima. En el próximo bloque continuaremos con este tema, por supuesto, y vas a conocer la historia de Daniela Romero. Ella hace 10 años tuvo un trasplante de corazón. El año pasado participó de los Juegos Olímpicos para trasplantados en Mar del Plata y se trajo una medalla. No te la pierdas porque en el próximo bloque la conoces. Ya volvemos.